Mateo 6. Mateo 6, del 5 al 8. La oración en el Nuevo Testamento 3 se llama así en la predicación. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites reflexionar nuevamente acerca de la oración. Padre, para muchos de nosotros es difícil orar. Por muchas razones, Señor, nos da pereza, nos da miedo, nos da desesperanza. Pero el día de hoy, Señor, te pedimos que nos permitas retomar la oración como parte de nuestra vida de fe. Y que al orar podamos nosotros tener esta comunión contigo constante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. La oración en el Nuevo Testamento 3, Mateo 6, del 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Cuando nosotros escuchamos la palabra espiritualidad, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Cómo nos imaginamos a una persona espiritual? Como santa, ¿qué más? Que tiene paz, muy obediente. Algunos de pronto se imaginarán a alguien en una montaña aparte todo el día orando. Algunos se imaginarán una persona que está como vestida de blanco, que es capaz de ver, tú tienes una tristeza, ¿cierto? Ay, hay un demonio detrás de ti. Y pensamos que eso es espiritualidad. Pensamos que eso es la espiritualidad. Y por eso muchas personas en el mundo, porque tenemos un concepto errado de la espiritualidad, dicen, yo soy espiritual pero no soy religioso. Yo soy espiritual pero no soy religioso. Entonces es decir, sí, yo en las mañanas medito un ratico, entonces soy muy espiritual, pero religioso no soy, yo no leo la palabra, nada de eso. Entonces creemos que lo espiritual es completamente contrario a lo de este mundo. Pero cuando vemos a la persona más espiritual de todas, que era Jesús, que es Jesús, nos damos cuenta que la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros vemos a Jesús, vemos a este hombre que era espiritual y cómo era su vida. ¿Se mantenía apartado de toda la sociedad? No. ¿Se mantenía constantemente diciendo palabras hermosas? No. Estaba con la comunidad. Estaba en comunión con Dios y estaba con la comunidad. Estaba con los pecadores. Estaba con las prostitutas, con los cobradores de impuestos. Ese era nuestro Jesús. Y eso nos está mostrando que la verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con estar en un templo, tener un tercer ojo y poder ver cosas, ver demonios, ver ángeles. Eso no es ser espiritual. Hay personas que no son espirituales y pueden ver ángeles, demonios. Hay personas satánicas, hay personas que hacen brujerías que ven ángeles, demonios. Entonces son espirituales, ¿no? Según la palabra, cuando nosotros vemos qué es la espiritualidad, nos damos cuenta que es simplemente estar en amistad con Dios. En amistad con Dios. ¿Cuántas veces en la palabra se nos habla de un Abraham que se va a un monte solo a orar constantemente? A un Abraham que se aparta, nada. Pero la palabra muy claramente nos dice que él era ¿qué? Amigo de Dios. Él era amigo de Dios. Entonces, ¿qué es ser espiritual?
es ser amigo con Dios. Ser amigo de Dios, estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué necesito yo ser amigo de Él? Porque Él es el verdadero amigo. Él es el verdadero amigo. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Quién es el que tiene un verdadero amor? ¿Quién es el que es un verdadero amigo? Aquel que da su vida. Aquel que da la vida. Él dio la vida por nosotros. Jesús dio la vida por nosotros. Ese es el verdadero amigo. Conociéndonos a nosotros. Por más que ustedes sean amigos, seguramente la piensan 2 veces antes de dar su vida por el otro. Y más si saben quién es el otro. Digamos que el otro es muy bueno, de pronto uno da la vida, de pronto uno la da por el esposo, de pronto. Pero si uno sabe que el amigo es un malandro, y que uno tiene una esposa, que uno tiene unos hijos, que uno tiene un futuro, y este es un drogadicto, un ladrón, ¿uno va a dar la vida por él? ¿Quién? Nadie. Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que nosotros, los malandros espirituales, hemos recibido esta gracia, esta misericordia, que Cristo murió por nosotros, y de esta manera se hizo verdaderamente nuestro ¿qué? Nuestro amigo. Y por eso nosotros podemos ser espirituales. La espiritualidad es estar en constante comunicación con Dios. Y la espiritualidad que se nos pide a nosotros también es estar en constante comunicación con Dios, pero también en constante comunión entre nosotros. Cuando compartimos, no sé, un día vamos a Cres. Eso, aunque estemos hablando de cosas que parecen mundanas, eso es espiritualidad, de estar en comunión con el hermano. No pensemos que espiritual es simplemente, vamos a la montaña a orar. Eso es espiritual, esto es mundano. No, la espiritualidad de la que nos habla la palabra es la comunión con Dios y con el hermano. El problema nuestro es que nosotros tratamos de clasificar las cosas, mundano, espiritual. Sí, hay que hacer esto, aquello, este es el horario para esto, para aquello. Pero cuando nosotros vemos la vida de Jesús era constante comunicación con Dios, constante comunión con sus hermanos, con sus discípulos, constantemente. Entonces la pregunta es, ¿somos espirituales? Somos espirituales, tenemos constante comunión con Dios, tenemos constante comunión con la iglesia. La oración no puede ser parte de un programa, ¿sabes? No puedes decir, de 7 a 8 hago esto, de 8 a 9 esto, y allá por la tarde de 7 a 7 y 10 la oración. Eso no puede ser la oración, no puede ser parte del día. Tiene que ser todo el día. Constantemente debemos estar en oración, nos dice la palabra. Constantemente, sin cesar. Sin cesar. Es como, a veces uno se monta en un taxi y el taxista tiene como el WhatsApp siempre prendido, yo no sé qué manejan ellos y es, no se metan por esta vía, hagan esto, ay, ¿cómo están? Están hablando todo el día, se están comunicando entre ellos. Eso es comunión. Y eso es lo que debe haber entre nosotros y ante todo con Dios. Una comunión constante con Dios. Y esa es la verdadera ¿qué? Espiritualidad. El problema es que nosotros tenemos esta traba, este obstáculo con la oración. Y por eso no oramos. Yo pienso que son 3 razones por las que no oramos. Seguramente a algunos se le ocurrirá alguna otra. La primera, pienso que es que no somos capaces de enfocarnos en la oración. Entonces, estamos orando y personas de pronto como yo, que nos desconcentramos tan fácil, entonces estamos orando, Señor, te pido, hay una lucecita. Ay, Señor, te pido por aquello. Ay, pero ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Entonces, muchas veces es porque nos falta enfocarnos en la oración. No nos concentramos.
Segundo, muchas veces, ¿por qué no oramos? Porque nos menospreciamos a nosotros mismos. Nos menospreciamos. Entonces, muchas veces, justamente nos encontramos con personas que parecen como guerreros de la oración. Y estos guerreros de la oración, cuando oran por los alimentos, dicen: oh Padre Todopoderoso, grande, Creador del universo, que provees todos los alimentos, tú eres Jehová Nishi, el proveedor, te bendigo y te exalto, bendice estos alimentos. Entonces nosotros decimos: uy, yo lo único por lo que oro es: Padre, bendice estos alimentos, amén. Gracias. Y pensamos: sí, es que yo debería orar así. En cambio, si yo oro: Señor, bendice estos alimentos, y ya. Entonces nos menospreciamos, pensamos: yo no soy capaz de orar espiritualmente, yo no soy capaz de orar correctamente. Y creo que la tercera razón, y de pronto que tiene más fuerza en nuestras vidas, es que creemos que Dios responde las oraciones de las demás personas, pero no responde nuestras oraciones. Y yo creo que todos aquí en algún momento lo hemos vivido. Es decir, la oración funciona para otros, pero para mí no. Para mí no. Y todos lo hemos vivido. En algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado: Señor, yo te pido por esto. Te pido por esto, que no tengo una mala intención con esto. Sana a esta persona. Ayuda a esta persona. Que mis padres no se divorcien. Pensamos constantemente en esas cosas. Y decimos: Señor, y parece que no hay respuesta. Parece que al Señor no le interesa. Parece que al Señor no le importa. Parece que el Señor se queda mudo. Entonces simplemente decimos: ¿yo para qué voy a orar? ¿Yo para qué voy a orar? Si Dios no escucha. Si Dios está allí y no le importan mis problemas. Y ahí es donde nosotros tenemos que volver a entender por qué oramos, cuándo oramos, cómo oramos, en qué consiste la oración. Y por eso yo les dije desde un principio: la oración no es recibir y recibir, no es un cajero. La oración es tener comunión con Dios y decirle: Señor, por favor, te necesito, ayúdame. Y es ser disciplinados, y es aprender a confiar en Él, a depender de Él, a tener fe en Él. Eso es la oración. Entonces, recordemos la hojita que tenemos. Vamos entonces en el elemento donde dice: ¿cuándo debemos nosotros orar? ¿Cuándo nosotros debemos orar? Y aquí por encima podemos ver que dice: ¿cuándo debemos orar? ¿Qué nos dice la palabra? Y eso es muy poquito. Cuando Jesús fue bautizado, Jesús oró. Es decir, Jesús está reconociendo la autoridad del Padre. Pero ¿qué vemos también? Jesús oró toda la noche. Jesús oró en la madrugada. Jesús oraba siempre, nos dice la palabra. Y nos dice la palabra que debemos orar siempre, sin descanso, de noche y de día. En los días de culto, aquí sería como el día de reposo. Entonces, ¿cuándo oraba Jesús? ¿Y cuándo se nos manda, cuándo nos manda la palabra orar? ¿Cuándo? ¿Solo en el día? Constantemente. Constantemente. Y yo sé que nosotros, como nos creemos muy espirituales, por costumbre, no, yo no hago nada por costumbre ni por rutina, y menos la oración. Yo lo hago por el Señor, cuando yo lo siento. Lucas 22:39, vamos a buscar. Lucas 22:39. Jesús como oró. Jesús como oró. ¿Quién lo puede leer, por favor? Rubén. Bueno, Rubén. Por democracia. Sí. O de democracia. Lucas 22:29. ¿Están listos? Sí.
Salió después y se fue, como solía, como solía ser. Como solía al monte de los olivos. Sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Se alejó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró con estas palabras. Entonces, miren, en algunas versiones dice como acostumbraba. Sí, como acostumbraba el orar, como solía ir a orar. ¿Qué nos dice la palabra? Que solía, que acostumbraba, que era una rutina. Y es que la oración nosotros no podemos pensar, si yo en el momento en que me vuelva cristiano y que realmente crea en el Señor, ahí me voy a poner a orar. No, la oración también es algo con lo cual nosotros debemos disciplinarnos. Y debemos disciplinarnos y ejercer voluntad para ponernos a orar, para tenerlo en cuenta Él. Tenemos que sacarnos de la cabeza esa mentira que nos han instalado muchas iglesias y el mundo cuando tú lo sientes, cuando venga a tu corazón. No, a veces hay que acostumbrarse a decir cuerpo, y Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, y ahí, cuerpo, vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a hacer. Hay que ejercer la voluntad. No crean que Dios va a mover los hilos, pósate y ora. No. Constantemente somos llamados ¿a qué? A la oración. Y se debe volver, aunque no nos guste la palabra, ¿una qué? Una costumbre, una rutina, todos los días. Mi papá todos los días se levanta a las 4, va a tenis, y cuando no va a tenis, ¿ustedes qué creen que él siente? Bien, hoy no fui a tenis. No, cuando ustedes lo ven a él, como que le rasca el cuerpo, yo no me siento muy bien. Obviamente los otros que no nos levantamos tan temprano decimos: tan bueno, saltarse un día, tan bueno. Pero como él desde muy joven ha estado entrenando 4 de la mañana, muy temprano, entonces el cuerpo, ¿qué le está pidiendo? Oración. Deporte. Señor. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos acostumbrar nuestra vida de fe a la oración, disciplinar. Este es el tiempo para orar. Este es el tiempo para acostar. Claro, la palabra nos está diciendo constantemente en oración, pero también nos está diciendo, hay que sacar el momento para orar, para postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, te pido por esto, te pido por aquello. Y puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, pero la palabra nos dice: saquen el momento. Pero es que yo estoy muy ocupado. Antes, por estar ocupado, hay que orar más. Hay que sacar el momento, porque para las demás cosas hay tiempo. Ustedes me pueden dar un montón de excusas y yo les voy a decir que usted sí tiene tiempo. Sí hay tiempo. Cuando hacemos fila en el banco, que muchas veces o a alguna vuelta nos toca hacer fila, ¿qué nos ponemos a hacer generalmente? Nos ponemos en ese tiempo que se podría hacer. Padre Dios, te pido tiempo hay. Levántese 20 minutos antes, acuéstese 20 minutos más tarde. Padre Dios, te pido, te clamo. Saque ese tiempo para presentarse ante el Señor. Guarde ese lugar. Y obviamente, como les dije, todo el día en oración, todo el día. Por eso es tan importante ser amigo de Dios. Uno con los amigos, ¿qué hace? Mira, me encontré esta abogada. Mira, les comparto. Mira, es un charro. Me pido por eso. Me ayudan con esto. Y así es con Dios. Así es con Dios constantemente. Padre, te pido. Padre, te doy gracias. Si ustedes ven mi día a día, más que el tiempo, aunque yo sí saco tiempo para orar,
más que ese tiempo. Padre Dios, y debe estar alimentando a Dios, a Bon, y yo estoy orando, Padre Dios, dice a Bon, Padre Dios, y estoy en el carro, Señor, te bendigo, Señor, te adoro, Señor, ayuda a esa persona, Señor. Y el Señor va poniendo personas en mi mente, ay, ora por este, ora por esta persona, por aquella. Y Padre Dios, te pido, Señor, ayuda, Señor, bendice a Venezuela, Señor, bendice a Colombia. Y esto es estar en comunicación con Dios, hablando con Él. Padre Dios, ay. Y a veces uno se siente de pronto, ay, pero no estará uno como un loco. No, eso es hablar con Dios constantemente. Ay, Señor, por cosas superficiales, Señor, tengo que llegar a la universidad, tengo que llegar al trabajo, hay un gran taco, ayúdame. Y en esas cosas es cuando hay que hablar con el Señor en todo, constantemente. Porque Él es el Padre que está pendiente de nosotros. Está pendiente de nosotros. Hay una historia de un joven en Corea que todos los días, al terminar la jornada escolar, se paraba frente a la bandera. ¿Y qué hacía este joven? Estaba orando por Corea, estaba orando por el colegio. Padre Dios, por favor, que los jóvenes de este colegio se conviertan. Pues un día lo llamó el rector del colegio. ¿Y qué creen que le dijo el rector? ¿Qué está haciendo? Ah, yo estoy orando. ¿Y qué le dijo el rector? ¿Qué? Prohibido. Siempre pensamos lo negativo. Dijo, yo también soy cristiano. Me comprometo a que vamos a orar juntos por estos jóvenes, por este país. Por este país. Entonces, yo los invito a ustedes. ¿Cuán diferente sería nuestro lugar de trabajo si llegáramos 10 minutos antes y nos postráramos, aún así sea en el baño? Padre Dios, hoy te pido por las personas que trabajan conmigo. Padre Dios, yo te pido por los jefes. Padre Dios, yo te pido por los clientes. ¿Cómo creen que sería ese trabajo? Mucho mejor. A los que les gusta llegar tarde, pues lleguen en punto, se van al baño, oran y luego llegan tarde. Porque sí, pues hay algunos que lo tienen como hobby. Pero entonces llegan en punto, Padre Dios, 10 minutos, y luego dicen, ah, sí, y llegan tarde a la reunión y lo que quieran. Pero saquen el tiempo, Padre Dios. Hoy te pido por los trabajadores. Hoy te pido por las personas que son clientes. Hoy te pido por los jefes. Qué diferente sería nuestro lugar de trabajo. Yo constantemente oro por las personas que trabajan conmigo. Señor, conviértelos. Señor, háblales. Alguien que trabaja con nosotros es un borrachito. Señor, quítale esa adicción. Constantemente. Pidiéndole, Señor. Pero claro, nosotros queremos ver las señales de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Queremos destruir Goliat, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de ellos, ¿o sí? Porque ¿qué tuvo que vivir Abraham? ¿Qué tuvo que vivir Isaac, Jacob, Moisés? ¿Qué tuvieron que vivir? ¿Qué tuvo que vivir David? Eso no lo queremos nosotros solo queremos lo grande. Las bendiciones, destruir esos gigantes, ver las aguas separarse. Estamos dispuestos a vivir la vida que ellos vivieron. Queremos que nos tiren a los leones y que no nos pase nada, como a Daniel. Pero ¿cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces al día. Y cuando fue amenazado, el que ore va a ser lanzado a la cueva, al pozo de los leones. ¿El qué hizo? Ay, no, entonces yo voy a orar escondido para que nadie me vea. Abre las ventanas, aquí me postro ante mí. ¿Y cuántos de nosotros? Ay, no, qué pena que me vean orando por la comida. Padre, bendice tu alimento a mí. ¿Cuántas veces? ¿Creemos realmente en Dios? ¿Tenemos comunión con Él? ¿Es realmente nuestro amigo? Y eso es lo que nos manda la palabra, tener comunión constante con Él. Saltemos al punto que dice ¿dónde? ¿Dónde debemos orar entonces?
Si constantemente debemos orar, ¿cuándo debemos orar? Constantemente. ¿Dónde debemos orar? En todo lado, en todo lugar. La palabra nos dice, sí, en los lugares públicos, claro, hay que orar. A veces aquí estamos orando en público. Pero algunas veces también nos tenemos que aislar. Padre Dios, dedico este tiempo para ti. Qué bueno sería que en Medellín hubieran más montañas donde pudiéramos ir a orar. Donde pudiéramos sacar el tiempo. Padre Dios, te pido, te clamo. Corea, como es un país más seguro comparado con Colombia, entonces la gente va en las noches a orar. En verano, otoño, invierno y primavera, constantemente. Y hay muchas excusas para no orar. Cuando uno sube, yo me acuerdo, cuando uno sube por la noche, las telarañas pegándose acá en el rostro, uno preocupado, dice, me pierdo aquí porque no hay luz, todo oscuro. Allá uno no se pregunta, ¿y si me atraca alguien? No, eso uno, de pronto uno se pregunta eso. Pero uno se, ¿y si me caigo acá, si me pierdo acá? Y uno ve en verano la gente juiciosa, pantaloneta, ora, con agua, orando. En otoño, bien abrigado, orando. En invierno, que uno ve como si fuera esos muñecos de nieve, así súper vestidos como con 5 capas de chaqueta, y orando, y Señor. Y luego en primavera, orando. Entonces un pastor decía, yo no creo que Corea alguna vez entre en guerra. ¿Por qué? Porque hay gente orando por él. Nosotros también tenemos que constantemente buscar la oración. Jesús oró en la montaña. Nosotros de pronto no tenemos esa oportunidad. Busquen los lugares para orar. Cuando van a la playa, disfruten, muy bueno ir a la playa. ¿Qué tal si buscan ese tiempo para orar? Cuando yo estuve en Corea esta vez, fuimos a la playa con mi familia. Y en la noche, ¿qué hice? Señor, y me fui a la playa a orar. Señor, te pido por este país. Señor, te pido por mi familia. Señor, te pido por mis hermanos en Colombia. Señor. Tenemos que buscar los espacios para separarnos y aislarnos y presentarnos ante Él. Y es importante, háganlo. Pero obviamente, como ya les dije, constantemente en oración. Padre Dios, me pasó esto. Padre Dios, ¿qué te parece esto? Padre Dios, necesito tu ayuda con esto. Padre Dios, perdóname por esto. Es la oración constante. Es la oración constante lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Primero y claramente, lo que nos dice la palabra es en el nombre de Jesús. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Sin embargo, el nombre de Jesús no puede volverse un accesorio. Nosotros no podemos creer, bueno, Señor, te pido por esto, en el nombre de Jesús. Ya, eso, Señor, tú lo tienes que obedecer. No. ¿Qué es en el nombre de Jesús? Que yo realmente le diga, Señor, yo quiero honrar, yo quiero exaltar ese nombre, que es sobre todo nombre. Eso es orar en el nombre de Jesús. Eso es orar en el nombre de Jesús. ¿Cómo puedo decir yo, Señor, que la bala le dé en la cabeza? Oro en el nombre de Jesús. ¿Eso es honrar el nombre de Jesús? No. Eso no es honrar el nombre. Señor, por favor, que me acosté con esa pelada, que no quede embarazada. Señor, por favor, que el profesor no se dé cuenta que hice trampa en el examen. En el nombre de Jesús. ¿Será que el Señor va a escuchar esta oración? No. Entonces no es simplemente tener como un accesorio, un amuleto, el nombre de Jesús. Aquí muy importante, les escribí, sin afanarnos. ¿Qué significa afanarse? Es decir, ¿será que el Señor sí me va a responder o no me va a responder? Entonces, es la falta de fe, es la falta de confianza en el Señor. Claro, nosotros nos preocupamos, es inevitable nosotros como seres humanos. Ay, mi hijo, mi hija tiene fiebre. Ay, ¿qué voy a hacer con mi trabajo? Ay, ¿qué voy? Claro, nos preocupamos.
Pero en medio de esa preocupación, ¿dónde está mi confianza? En el Señor. Eso es no afanarse. Pero cuando yo estoy constantemente preocupado diciendo, ¿será que el Señor sí va a orar o no va a orar? ¿Será que el Señor existe o no existe? Eso es afanarse. Eso es, ¿verdad? Hay que aprender a esperar. Nuestra fe no debe depender de la respuesta a la oración. No debe depender de eso. Debe depender la oración. La oración debe depender de la fe. Yo la pego. Ahorita vamos a hablar de eso, pero sí. Entonces, nosotros vemos cómo debemos orar. Constantemente, sin afanar, con fe, confiando en aquel que nos ama. Ahora, las formas, hay muchas formas. Nosotros vemos a la gente postrada, parada, acostada, sentada, orando. Entonces, según el momento, hay momentos en los que sí, hay que elevar la voz y decir, Señor, te pido y te clamo. Y la palabra nos da muchos ejemplos, clame, clame, clame. Uno no clama. No, eso no es clamar. Clame y yo responderé, clame, clame. Clame por ayuda. ¿Quién clama por ayuda? Dicen, ayuda. Nadie. Entonces, muchas veces sí, no es que hay que orar callado. A veces sí. Pero cuando uno ve la palabra, uno ve a un Jesús que está orando con intensidad, a los discípulos orando con intensidad, a los profetas orando con intensidad. Señor, ayúdame, Señor. ¿Qué hubiera pasado con Ana? Ana, uno como la ve, orando con intensidad. Señor, te pido, te clamo. Si no, entonces, si ella hubiera estado así en el templo, ¿qué hubiera pensado el profeta? ¿Está borracha? No, está orando. No salían de su palabra bocas, pero ella era, por favor. Eso es orar con intensidad. Si Jesús hubiera orado al Padre, pásame esta copa, Padre Dios. Pase por favor esta copa. ¿Ustedes creen que hubiera sudado sangre? No, eso no está estresado. Padre, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la palabra, lo leímos ahorita, estaba un tiro de piedra para que los discípulos hubieran escuchado esa oración. ¿Cómo estaba clamando el Padre? ¿Cómo estaba orando Jesús? Pero nosotros, claro, como nos creemos muy espirituales, no levanto mi voz, Padre Dios. Y claro, hay momentos para orar en silencio. Ahora, nos equivocamos cuando Jesús dice en Mateo 6, no oren en público, sin palabrería. Nos equivocamos, eso no es lo que está tratando de decir Jesús. Aquí nosotros vemos unos hipócritas que era el tiempo de orar y se paraban en la mitad del camino. Padre Dios, te pido. Eso es una cosa muy diferente a lo que nos está hablando Jesús. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Y cuando ores, 5, Mateo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí Jesús está prohibiendo que nosotros oremos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. No. Hay momentos en los que nos vamos a parar. Padre, te pido por Colombia, y vamos a estar en la esquina de una calle. Aquí está nuestra sinagoga y estamos aquí, Padre Dios. Esto es lo que Jesús está diciendo. No. Aquí Jesús está condenando ¿qué? La hipocresía. Porque estas personas que lo que están diciendo, yo quiero que me vean. O, ay, yo me siento también conmigo mismo aquí orando. Eso es lo que quiere decir Jesús. Mas tú cuando ores, ¿qué? Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántas habitaciones deberíamos tener aquí? ¿O cuánto se demorarían ustedes cada vez que yo les diga vamos a orar? Que ustedes vayan a su casa, a su habitación, oren y vuelvan. ¿Cuánto nos demoraríamos el culto? Entonces tenemos que ser sabios para leer la palabra. Aquí no está diciendo que yo no puedo orar en público. Aquí está diciendo, sí, hay que cerrar la puerta. Padre Dios. Es decir, no me importa el otro.
Padre, yo estoy aquí contigo. A eso se refiere. A esto se refiere. No es que tiene que ser en mi aposento y en mi lugar. Entonces no nos equivoquemos con eso. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Será que uno no puede repetir palabras? Como uno es muy literal. A veces yo le digo, Señor, ayúdame. Señor, pero ayúdame. Porque no me sale nada más. ¿Será que eso es una vana repetición? No. ¿Qué es una vana repetición? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eso es una vana repetición. Los mil Jesús. Eso es una vana repetición. Lo que hacemos muchas veces en la alabanza cuando cantamos y sin pensar, eso es una vana repetición. Eso es una vana. ¿Qué caso cantamos al principio? Te alabaré. Te alabaré. Y la próxima semana, te alabaré. Y la próxima semana, te alabaré. Y la vida como vivimos, alabando al Señor. Esto es una vana repetición. Y muchas veces no es de oración, es con nuestra vida. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces miren, esto es lo que está diciendo Jesús. ¿Dónde debe estar nuestro corazón en la oración? Con el Padre. Padre Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la verdadera oración. Y yo los invito, examinemos. ¿Cuántos de nosotros, puede que no oremos, que no digamos vanas repeticiones, pero vivimos una vida de vanas repeticiones? Una vida de constante vana repetición, de oraciones largas, sin sentido, hipócritas, vacías. Y cantamos, sí, Señor, te entrego todo a ti, te entrego a ti. Y el Señor viene, entrégame eso. Ay, Señor, pero tú no sabes que yo valoro mucho esto. Señor, yo por ti haré lo que quiera. Bueno, entonces ve y ora por los que trabajan contigo. Ay, Señor, pero es que a mí me gusta acostarme esta tardecita. Entonces, ¿cómo voy a orar por ellos? Entonces, preguntémonos. Aquí Jesús está dando son ejemplos que tenemos que tomar como principios para las demás cosas. Claro, está hablando de la oración, pero también está hablando de cómo nosotros adoramos. ¿Cuántos de nosotros cantamos constantemente canciones vacías que no tienen sentido? Que le decimos, Señor, te entrego todo, y a la final no le entregamos nada. Señor, tú eres. Y de hecho la palabra decir Señor, ¿cuántas veces una palabra vacía? Cuando Él no es Señor de nosotros, para muchos de nosotros. Decimos Señor, 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 pero no le obedecemos. Entonces no es Señor. Y aquí, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Con constante agradecimiento. Eso es tener fe. Agradecimiento. Señor, te doy gracias. Ay, pero tú no lo has recibido. Yo sé que el Señor me dará lo mejor. Yo sé que el Señor me dará lo mejor. La mejor respuesta. Lo que yo más necesite, el Señor me lo va a dar. Por eso es que la palabra hace tanto énfasis en que nosotros no debemos afanarnos. Porque si nosotros decimos, ay, ¿será que el Señor me va a responder? No me va a responder. Significa que yo no confío en Él. Ahora, hay momentos en los que nuestra fe es muy débil. ¿Y qué debemos pedirle? Como este padre que le pidió a Jesús. Y el hombre, y Jesús le preguntó a ese hombre, ¿tienes fe? ¿Y qué le dice el hombre? Sí, tengo fe, pero ayúdame mi incredulidad. Ayúdame mi incredulidad. Debemos presentarnos así. Claro, a veces tenemos mucha confianza y Señor, yo sé que tú, hay veces cuando hay momentos duros en la vida que yo he vivido y seguramente todos ustedes, y nos preguntamos, Señor, ayúdame mi incredulidad. Es constantemente confiando en el Señor, tú me darás lo mejor, y a veces lo mejor no es lo que yo quiero.
Muchas veces lo que yo necesito no es lo que yo quiero. Ahora, ya para la última sección, principios para recibir la respuesta. Tips para responder, para que el Señor nos responda. Veámoslo así de alguna manera. Primero, glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra, vemos que la oración, ¿qué les dije yo? ¿Cuál es el motivo de la oración? Glorificarlo a Él. Y por eso, ¿cómo comienza Jesús la oración que nos enseñó? Padre nuestro que estás en los cielos, que sea tu voluntad y no la mía. Señor, Padre Dios, que realmente se haga tu voluntad, que seas tú glorificado, que seas tú exaltado, que no sea la mía, que solo tú y solo tú seas exaltado, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero muchas veces, como nos presentamos en oración, Padre Dios, te pido por esto, en el nombre de Jesús, amén. Eso no es una conversación, es pedirle, Padre Dios, te necesito. Ahora, cuando nosotros oramos, siempre debemos, y decía muy bien Joan, entender cuál es su voluntad, y a veces su voluntad va a ser no. Mateo 26:39, vamos a buscarlo por favor. Mateo 26:39. ¿Lo puede leer Joan, por favor? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, Dios respondió la oración, aparentemente sí o no. ¿Sí? No. Aparentemente ¿No pasó esa no. copa? No pasó la copa. ¿Qué quería Jesús? Pasa de mí esta copa, que yo no tenga que ser crucificado. Sacarse el sufrimiento. Quitar el sufrimiento. Oraba Jesús. Vamos a buscar Hebreos 5:7. Lo lee Joan también, por favor. Hebreos 5:7. Amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que nos está diciendo que Jesús estaba clamando con temor reverente ante Dios. Padre Dios, pasa de mí esa copa, si es posible, sino que se haga tu voluntad. En los días de su carne, Él está orando. Padre Dios, ¿qué estaba haciendo? Orando así. ¿Qué dice ahí? ¿Con gran qué? Clamor. Padre Dios, Padre Dios, si es posible, pasa de mí esa copa. ¿Y qué nos dice la palabra? Para nosotros, Dios no le respondió. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Sí le respondió. Sí le respondió. Esta es mi voluntad. Yo sé que es lo mejor. Yo sé que es lo mejor. ¿Y qué dice Jesús? Amén, Padre. Amén. Tú sabes mejor que yo. Va a haber momentos en los que va a ser muy difícil orar. Va a haber momentos en los que va a ser muy difícil entender que la respuesta de Dios no es la que nosotros queremos. Porque muchas veces, como yo les he dicho, la gente viene a consejería y yo detesto la consejería por eso. Ay, ministro, podemos hablar, es que yo tengo que preguntarle algo. ¿Qué me quiere preguntar? Me va a decir que sí, eso es, y ya. Va a estar de acuerdo conmigo, si no, yo busco a otra persona que me diga.
Eso es la consejería. Por eso a mí la consejería me gusta muy, para nada, no me gusta. Me parece una bobada. Si Dios no le habla, si Dios, la palabra no le habla, ¿yo qué lo voy a convencer? ¿Yo qué voy a convencer a una persona? Entonces, ay, ¿ministro será que? Sí. Entonces, tenemos nosotros que realmente decirle, Señor, la respuesta que tú me des, esa es la que yo voy a obedecer. Señor, tú me quieres aquí, digamos, tú me quieres aquí en Colombia o me quieres en Corea. Aquí en Colombia, aquí me quieres. Padre, tú me quieres en este trabajo o en este. Aquí me voy a este. Ay, pero no me gusta, pagan menos. Aquí te quiero. Padre, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres, Padre? Y muchas veces la respuesta va a ser no. Padre Dios, yo le pedía, Padre Dios, sana a mi mamá si es tu voluntad. La respuesta de mi Padre Dios, ¿cuál es? Hay una respuesta, aquí no. ¿Por qué? Padre, no lo entiendo con mi cabeza, qué dolor, qué rabia. Sí, pero tú sabes mejor que yo porque lo haces. Eso es confiar en Él. Eso es descansar en Él. Padre Dios, tú sabes que es lo mismo. A veces yo incluso en este mundo, viendo las noticias, me digo, ay, ojalá morirse rápido. Que cada vez está más caótico el mundo. Cada vez más caótico. Mis hijos, a veces me da pesar de ellos haberles hecho nacer en este mundo tan caótico. Uno ve las noticias, violaciones, matanzas. Hoy vi una noticia, todavía no se han encontrado estas personas que están buscadas. Uno ve que hay justicia en Colombia, ¿sí o no? No hay. ¿Realmente es el cambio? No hay cambio. ¿Cuál cambio? Son seres humanos. No importa el gobernante que haya, son seres humanos. Corruptos todos, malos todos. Ahí está el cambio. Por esto doy mi vida. Qué estupidez es un político que no le importamos nosotros. Ninguno. Por eso voy a dar mi... No, más bien den su vida por el Señor. Por Él sí vale la pena. Él sí nos escucha. Él sí sabe lo que es necesario para nosotros. Él sí sabe. Entonces, volvamos al Señor. ¿Cómo yo recibo la respuesta? Reconociendo su autoridad. Y aquí puse muy importante y quiero resaltar, viviendo una vida consecuente a ser hijo de Dios. ¿Cómo puedo decirle, Padre Dios, te pido, Señor, te pido, si no soy obediente a su palabra? Yo no puedo recibir respuesta si no soy obediente. La palabra muy claramente dice, el que es obediente recibe respuesta. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y eso no lo podemos negar. Ay, pero es cuando a mí me nazca. No, hay que ser obediente, hay que postrarse ante Él. Porque ¿qué es la amistad? ¿Qué es la amistad? Es que nos podamos parecer. Aristóteles decía que uno nunca puede ser amigo de Dios porque nunca vamos a ser iguales que Dios. Jesús se hizo igual a nosotros. Ahora nosotros, ¿qué nos toca hacer? Siendo obedientes, parecernos a Jesús. Por eso es que se nos manda a ser obedientes. No es simplemente que Dios dice, tú haces lo que a mí se me dé la gana. Si no, no te respondo. No es eso. Vamos a parecernos, seamos amigos. Seamos amigos. Vamos a tener comunión. Eso es. ¿Listo? Entonces, es muy importante, yo los invito, si estamos siendo desobedientes en algo de nuestra vida de fe, postámonos ante Él en obediencia. Seamos obedientes. Por último, como les dije, no podemos leerlo todo, cada uno haga la tarea. Esto lo hice para que cada uno lo estudie en su casa. Ahora, yo les digo que tenemos que ser obedientes, no a mí, al Señor. Pero no es vivir una vida perfecta. Es una vida sensible a su voz. Nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos a ser perfectos. Estos días se me acercó alguien y me dijo, ay, ministro, esta semana fue horrible para mí. Tuve enojo con todo el mundo. Enojo con todo el mundo. Y me lo decía casi entre lágrimas. Ay, tuve enojo con todo el mundo, tuve enojo con esa persona. Y escuchaba su historia y uno pensaba, es que tiene toda la razón para enojarse. Tiene toda la razón. Él decía, ay, me di cuenta, lo que me duele a mí es darme cuenta cómo yo me enojo y trato a la otra persona.
cuando es imagen de Dios. Entonces tenía arrepentimiento, y eso es lo que el Señor nos pide, no una vida perfecta, somos imperfectos, pero es una vida sensible al Señor. Padre Dios, sí, yo me equivoco, meto la pata, pero en obediencia a ti, voy a perdonar, voy a amar, voy a tratar de restaurar, en obediencia a ti. Cuando uno ve la historia de Pedro, Jesús le dice, Pedro era pescador, ¿él sabía pescar, sí o no? Mucho. Obvio, mucho. Y él dice, la palabra, pescó todo el día, pescó durante mucho tiempo y no pudo pescar nada. Y Jesús le dice, tira la red al otro lado. Y Pedro, ¿qué le dice? Pedro, Señor, por obediencia a ti lo voy a hacer. Todo, yo lo voy a hacer por ti. ¿Y cuánto pescó Pedro? Aquel que supuestamente es profesional para pescar. Un montón. Incluso la palabra dice que la barca casi que se hunde. Nosotros creemos conocer nuestras situaciones, pero muchas veces tenemos que decir, Señor, por obediencia a ti lo hago. Por obediencia. Eso es confiar en Él. Y por último, ya, sí, para terminar, tipos de oración. La oración, obviamente, la oración que hacemos todos los días, constantemente. Hay peticiones urgentes a Dios. Padre Dios, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por este enfermo. Oración de intercesión, que es muy importante. Yo les pido, estén orando constantemente por mí. Yo también soy un hombre muy débil, me equivoco mucho. Estén orando por los enfermos. Hoy oren constantemente por Alejandro. Oremos por don Rodrigo, que tiene cáncer de pulmón. Estemos orando por la familia de, no creo que todo el mundo la conozca, por la familia de Jessica, por Andrés Fuentes, que escribieron pues el grupo de lectura de la Biblia. Y también únanse al grupo de oración. Es muy importante la intercesión. Y el orar en lenguas, que nos dice aquí la palabra. Listo, luego podemos hablar más específicamente de ese tema, que es un tema que tiene dos puntos de vista. Yo pienso que los dos están correctos, porque es lo que veo en la palabra. Listo, vamos en este momento a llamar el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar.